Y vamos a leer desde el verso 1 al verso número 6. Amén, como es muy corto, vamos a leerlo todo. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Dice así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, mi hermano. Vamos a meditar bajo el tema Jehová es mi pastor. Y lo que nosotros sabemos es que, mi hermano, mucha gente conoce este Salmo 23. Incluso gente que es creyente y no creyentes conocen este Salmo. En algún momento de su vida lo han escuchado o en algún momento de su vida lo han recitado. Sobre todo esta primera parte, este primer verso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando nosotros vemos aquí en el escritor de este Salmo, nos damos cuenta que fue David. Y David, mi hermano, era un pastor de ovejas antes de ser rey. Y él sabía exactamente lo que él estaba escribiendo. Él sabía, mi hermano, por qué él decía esto. Jehová es mi pastor. David sabía la relación que tenía un pastor con sus ovejas. David conocía esto y él hace esta declaración. Jehová es mi pastor. Nada me faltará, mi hermano. Y cuando nosotros nos vamos al tiempo bíblico y comenzamos a investigar cómo era la relación del pastor con las ovejas, nosotros nos quedamos maravillados por lo que la Biblia nos muestra aquí, mi hermano. En primer lugar, lo que nosotros podemos ver es que el pastor conocía a sus ovejas. Este es el primer punto, mi hermano. Si usted puede ir apuntando allí, punto número 1. El pastor conocía a sus ovejas. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 10. Porque acá lo dice Jesús también. 10, verso 14. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Hasta aquí nomás, mi hermano, porque queremos hacer énfasis en esta palabra, en esta expresión. Yo conozco mis ovejas. O sea, ¿qué sucedía con los pastores? Los pastores, mi hermano, a diferencia de ahora, no eran unos rebaños inmensos. Los rebaños de ese tiempo eran rebaños pequeños. Y los pastores conocían a sus ovejas personalmente. Ellas podían ser un rebaño, pero el pastor, mi hermano, que tenía ese acercamiento con sus ovejas, él conocía a sus ovejas personalmente. O sea, él sabía qué ovejas estaban heridas. Él sabía qué ovejas tenían cierto tipo de debilidades. Él conocía el temperamento de ciertas ovejas, las necesidades de sus ovejas. Él las tenía como un rebaño, pero también las conocía, mi hermano, de forma personal. Y este es el primer punto que nosotros tenemos aquí que detallar. Que el Señor, mi hermano, nosotros somos un rebaño delante de Él, pero que el Señor nos conoce a nosotros de forma personal también. Nosotros somos una iglesia, mi hermano, un pueblo de Dios delante de Él. Pero Él nos conoce también de forma personal. El Señor conoce cuáles son tus debilidades y mis debilidades. El Señor sabe cuáles son tus necesidades y cuáles son mis necesidades. El Señor sabe qué heridas traes tú del pasado y qué heridas traigo yo del pasado, mi hermano.
El Señor conoce todo eso. El Señor conoce tu temperamento y conoce el mío. El Señor nos conoce de forma personal. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, mi hermano, que el Señor nos conoce. El Señor te conoce a ti. Y tú me puedes decir a mí, mi hermano, pero de tanta gente en el mundo, de tantas personas en el mundo, de tantos creyentes que hay en todo el mundo, el Señor me conoce a mí así tan íntimamente, tan personalmente. Sí, mi hermano, Él te conoce. Él te conoce de una forma tan cercana, de una forma tan íntima, que tú te sorprenderías, mi hermano, de cómo Dios te conoce a ti. Incluso te conoce mejor de lo que tú te conoces. Esa es la realidad. Esa es la realidad, mi hermano. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Usted puede ver, mi hermano, en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Cada hombre de Dios tuvo una relación distinta con el Señor. Ninguna persona vivió lo mismo que vivió Abraham. Ninguna persona vivió lo mismo que vivió Moisés. Ninguna persona repitió el ministerio que tenía Jeremías. No, mi hermano. Incluso Elías y Eliseo tuvieron distinto ministerio, distinta relación con Dios. Y así somos nosotros. Podemos ser muchos, mi hermano, pero nuestra relación con Dios es personal. Nuestra relación con Dios es personal. Y esto es algo, mi hermano, que yo estaba allí meditando en la palabra y venía a mi mente. Y muchas veces nosotros queremos imitar la vida de otra persona en nuestra relación con Dios. Está bien, mi hermano. Gloria a Dios por tomar los buenos ejemplos. Claro que sí. Pero nosotros no podemos vivir el ministerio tal cual lo vivió otra persona. No, porque nuestro ministerio es personal. Nuestra relación con Dios es personal. Tomamos los buenos ejemplos, claro que sí. Tomamos los testimonios de los hermanos que ellos han vivido con Dios para edificación, claro que sí. Pero nuestra relación con el Señor es personal, mi hermano. Es personal. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar y buscar en la intimidad con Dios. Vivir en mi intimidad con Dios, en mi relación personal con el Señor. Dios llama 2 predicadores, pero a los 2 no los usa igual. A uno lo manda a las calles, a otro lo manda, mi hermano, tal vez a las cárceles. A uno lo manda a los hospitales, a uno lo manda a los campos. Y así es, mi hermano. El Señor tiene una relación personal. Nuestro pastor tiene una relación personal con sus ovejas. Amén, mi hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor allí en los comentarios. Y comienza a gozarte conmigo, mi hermano. Comienza a gozarte conmigo. Jesús lo decía. Yo conozco mis ovejas. Yo conozco mis ovejas. El Señor te conoce, mi hermano. El Señor te conoce. Ahora, otra cosa que sucedía con los pastores y el rebaño era esto, mi hermano. Eran cosas muy peculiares. Por ejemplo, si por una noche se reunían 2 pastores y de repente los rebaños se mezclaban, mi hermano, se mezclaban. ¿Cómo hacían ellos al otro día para llamar a su rebaño? Solamente hablaban. Y con el llamado que ellos hacían, sus ovejas se acercaban a ellos. No solamente era el pastor que conocía a sus ovejas, sino que las ovejas reconocían la voz de su pastor. Y este es el segundo punto, mi hermano, que las ovejas reconocían la voz de su pastor. Y nosotros, como las ovejas del Señor,
tenemos que reconocer la voz de nuestro pastor. Mi hermano, no hay otra forma, no hay otra manera que nosotros podamos escuchar y aprender a diferenciar la voz de nuestro pastor si no venimos a las escrituras. Si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no comenzamos a meditar en las escrituras, mi hermano, no vamos a poder reconocer la voz de nuestro pastor, no lo vamos a poder hacer. Y cuánto en este tiempo se necesita que podamos reconocer la voz del pastor. Ahora, mi hermano, que hay tantas herejías, ahora que hay tanta gente hablando tantas cosas, ahora es cuando más nosotros necesitamos poder reconocer la voz de nuestro pastor. Mi hermano, el tiempo de ahora no es el tiempo de antes, porque antes un predicador para poder llegar a cierto tipo de personas tenía que viajar mucho, tenía que viajar muchos kilómetros, pero ahora fácilmente a través de las redes sociales se puede predicar. Y muchos están predicando una cosa, muchos están predicando otra. Muchos hablan así, muchos hablan de manera distinta. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz de nuestro pastor. Y lo vamos a hacer a través de las escrituras, mi hermano. Por eso es muy importante que podamos leer las escrituras, que comencemos nosotros a meditar en las escrituras. Mi hermano, es que a mí me cuesta demasiado. Yo leo y ni siquiera me acuerdo de lo que leí. Yo leo y no entiendo lo que leí. Yo leo hoy y de aquí mañana ya ni siquiera me acuerdo de lo que yo había leído. Mi hermano, pero tienes que leer, mantener esa disciplina de leer. No significa que nosotros vamos a abrir la Biblia y que de un momento vamos a comprender toda la escritura. No, mi hermano, esto es así, poco a poco, paso a paso. Usted va leyendo, tal vez hoy no entendió nada. Pasa el tiempo, vuelve a leer ese pasaje bíblico, pero ahora sí lo entendió. Así es, mi hermano. Así es la vida de la lectura de la palabra de Dios. Al principio usted dice, yo no entiendo nada, pero ahora lo leí y mira, yo no había percibido esto. ¿Usted nunca le pasó, mi hermano? Cuando usted leyó, por ejemplo, Mateo, todo el libro de Mateo, y luego continuó con su cita, con su lectura bíblica, y después con el tiempo volvió a leer Mateo, y usted lee y dice, pero esto, yo no me había dado cuenta la primera vez que leí Mateo que esto estaba aquí. Y así es, mi hermano, así es, mi hermana Carmen, así es. Al principio no vamos a acordarnos de todas las cosas, pero esto es parte de, tenemos que seguir con esa disciplina de la lectura de la palabra del Señor. Amén. Tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. Y una de las cosas que también me hace acordar este punto es de la sensibilidad que el creyente tiene que tener a la voz del Espíritu Santo. Esta es una realidad, mi hermano. Tenemos también una voz que nos habla a nosotros. Y es la voz del Espíritu Santo, la que nos guía, la que habla con nosotros en todo momento, mi hermano, en cualquier situación. Allí está esa voz. Pero tenemos que nosotros reconocer esa voz del Espíritu Santo, tener esa sensibilidad. Y para eso se necesita leer, orar y mantener la comunión con el Señor. Amén. Las ovejas reconocen, mi hermano, la voz de su pastor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Allí en los comentarios perdonen que estoy un poco con tos. Y seguimos con este salmo. Ahora, en el verso 2, dice David así: en lugares
Delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo que sucedía, mi hermano, con las ovejas es que las ovejas son animales muy asustadizos. Estos animales, estas ovejas, fácilmente se asustan, ya sea por un ruido extraño, por la presencia de un depredador. Ellas entran en caos, ellas entran en desesperación y muy difícilmente el rebaño tiene eso de descansar, al menos que el pastor las lleve a un buen lugar y en la seguridad que le daba a su pastor. Ahora sí las ovejas descansaban. Las ovejas, mi hermano, no descansaban con facilidad. Eran muy asustadizas, muy miedosas. Y esto nos hace ver lo que pasa en el mundo. Cómo el miedo, cómo la ansiedad, cómo la preocupación se esparce, mi hermano, con tanta facilidad. Cómo las personas viven en ese miedo constante, en esa preocupación constante. Pero es nuestro pastor el que nos permite descansar a cada uno de nosotros. Y yo estaba meditando en esto porque dice aquí, Él me llevará o en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, mi hermano, aquí en este alimento que tenía estas ovejas, aquí ellos podían descansar y me acordaba de la palabra de Dios para nosotros. O sea, la palabra de Dios es la que nos permite a nosotros poder descansar en el Señor. Es la palabra de Dios la que nos da la capacidad a nosotros de poder descansar, mi hermano. La vida del creyente no es una vida alejada de los problemas o de los momentos difíciles, no. Pero es una vida donde nosotros descansamos a pesar de la situación que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro pastor. Porque confiamos en las palabras de nuestro pastor, porque nos hemos alimentado con las palabras de nuestro pastor, mi hermano. Las ovejas del Señor tienen la capacidad de descansar. Mi hermano, la vida del creyente no es una vida alejada de las situaciones difíciles. Este descansar no significa una vida alejada de los problemas, no, pero es una paz interna en nosotros. Es una confianza interna en nosotros. Es una seguridad interna en nosotros. De saber de que tenemos esa seguridad en la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros podemos descansar. Mira, Jesús lo dijo así, mi hermano. O la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 8. Yo sé que los creyentes de lectura bíblica reconocen rápidamente este pasaje bíblico. Dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi hermano, aquí habla del descanso que tiene el creyente bajo el cuidado de su pastor, por la palabra de su pastor, porque tenemos la certeza que pase lo que pase con nosotros, sea la situación que nosotros estemos viviendo, aquellas cosas que tal vez ahora nosotros no entendemos, mi hermano, aquellas cosas que tal vez nosotros buscamos entender por qué están pasando, aquellas cosas nos ayudan para bien, mi hermano. Las cosas que Dios permite en nuestra vida son cosas que Él hace para que podamos nosotros ser procesados, preparados, donde Él moldea nuestro carácter, donde Él fortalece nuestra fe, donde Él nos ayuda a tener paciencia,
donde Él trata con nuestra ira, con nuestro rencor, con nuestra forma de hablar. Cada cosa que vivimos nosotros, que pasamos nosotros, el Señor la permite con un propósito. Y por eso podemos decir, así como dice aquí la palabra, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tú puedes estar ahora pasando un momento difícil, una situación terrible, mi hermano. Tú puedes sentirte mal ahora por lo que estás viviendo, pero tienes que tener seguridad que es tu pastor quien te da la capacidad de descansar en medio de la tormenta. En medio de la tormenta es que el pastor nos ayuda a nosotros a poder descansar. En medio, mi hermano, del caos, en medio de la corriente de este mundo, cuando todo el mundo está preocupado, el creyente descansa. Cuando todo el mundo está ansioso, el creyente descansa. Cuando todo el mundo, mi hermano, está allí preocupado por lo que se está hablando por redes sociales, el creyente descansa. No es indiferente, mi hermano, no somos indiferentes a las cosas que pasan, no. Pero descansamos, tenemos la certeza y la seguridad de que es nuestro pastor el que está a nuestro lado. Amén. Bendito sea el Señor, mi hermano. ¿Cuántos se están gozando con la palabra del Señor? Yo le dije, mi hermano, busque su cuaderno, busque su lápiz para que apunte lo que hoy vamos a aprender aquí. Mi hermano, esa cercanía del pastor para guiar a su rebaño para que ellos puedan descansar. Esa cercanía de este pastor, mi hermano. Ya estamos aquí, ¿sí me escuchan? Mi hermano, esa cercanía que hay en el pastor para guiar a su rebaño para que pueda descansar. Y recuerda esto, mi hermano. Mientras más conozcamos la palabra de Dios, más nosotros vamos a poder descansar en medio de los conflictos y de las situaciones adversas. Por eso es muy importante leer y conocer la palabra de Dios y confiar en lo que Dios nos ha dicho. Ahora, verso número 3, mi hermano. Dice David: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y confortará mi alma. En otra traducción dice, renovará mis fuerzas. Había algo que hacía el pastor cuando en el rebaño, mi hermano, tal vez había alguna oveja que se cansaba y ya no podía avanzar. Lo que hacía el pastor es que tomaba a la oveja y la cargaba, mi hermano, con sus propios brazos y la llevaba hacia adelante, la ayudaba a avanzar. Cuando habían corderitos, esos corderitos pequeños que no podían mantener el ritmo del rebaño porque eran pequeños, era obvio que se iban a cansar, venía el pastor y los tomaba en sus brazos. Mi hermano, yo quiero que usted sienta este amor, sienta esa relación, sienta esa cercanía del pastor con sus ovejas. Cuando ese corderito no podía avanzar, venía el pastor, la tomaba en sus brazos y la hacía avanzar, seguía hacia adelante con ella en sus brazos. Cuando una oveja estaba herida, venía el pastor, tomaba aquella oveja herida, la levantaba e iban hacia adelante. Eso era lo que hacía el pastor cuando veía que una oveja no podía avanzar. El pastor mismo, mi hermano, la levantaba y la ayudaba a seguir hacia adelante. La llevaba en sus brazos. Por eso David dice, confortará mi alma. Y en otra traducción dice, renovará mis fuerzas.
Es el Señor, mi hermano, es el Señor quien nos da las fuerzas a nosotros cuando tal vez estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando nos sentimos débiles, cuando estamos heridos, cuando estamos lastimados, cuando estamos pasando una situación donde nosotros decimos, ya no voy a caminar, ya no voy a avanzar, ya no voy a seguir. Viene el Señor, mi hermano, y allí Él renueva nuestras fuerzas. Cuando yo digo, Señor, ya no puedo más con este ministerio, ya no puedo más, son tantas luchas, son tantas batallas, son tantas cosas que se levantan en mi contra, pero ahí viene el Señor con su palabra y nos reanima, mi hermano, nos da la fuerza para seguir. Ese es el Señor que renueva nuestras fuerzas, que conforta nuestra alma. En el libro de Isaías, Isaías 40. Verso 11 dice así. Lee esto, mi hermano. Dice, como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Mira, mi hermano, lo que hace el pastor con su rebaño. En su seno los llevará, en su pecho los llevará. ¿Sabes? Cuando tú estás cansado, cuando tú estás débil, cuando tú te sientes agotado, la solución no es volver al mundo, mi hermano. La solución no es volver atrás. La solución es tirarte de rodillas en la presencia del Señor. La solución es venir y clamar a Dios, suplicar a Dios y decirle al Señor, Señor, estoy pasando por un momento de debilidad. Usted recuerda lo que dijimos al principio, que el pastor conoce a sus ovejas y el pastor te conoce a ti. El pastor sabe cuando tú estás débil. El pastor sabe cuando tú estás cansado. El pastor sabe, mi hermano, cuando tú estás allí sin fuerzas. El pastor sabe. Y Él es allí cuando Él te levanta, cuando Él te toma en los brazos. Por eso hay momentos donde tú oras y sientes cómo el Espíritu Santo te abraza, mi hermano. Por eso hay momentos así. Por eso hay momentos cuando tú lloras en la presencia de Dios porque estás allí tal vez luchando, batallando, mi hermano, contra el desánimo, contra el cansancio. Y ahí tú sientes el abrazo de Dios, el abrazo del Espíritu Santo, como Él te levanta, como Él te carga, como Él, mi hermano, te vuelve a dar esa fuerza para continuar. Ese es nuestro pastor, que en los momentos de debilidad no nos deja tirados, mi hermano. El pastor no dejaba tiradas a las ovejas, a las que no podían continuar, no. Él llevaba una por una, Él las cargaba, Él las tomaba en sus brazos. Porque Él no quería que ninguna oveja se quede allí. Él quería que sus ovejas continúen la caminata. Mi hermano, el Señor te dice ahora, yo quiero que tú continúes. Yo quiero que tú avances, yo quiero que tú sigas. Yo no quiero que retrocedas, yo no quiero que vuelvas atrás. Tal vez nunca te habías sentido así, con ese desánimo que te sientes ahora. Tal vez tú dices, yo nunca había sentido este desánimo que yo siento ahora, pero mi hermano, estás aquí, estás escuchando esta palabra, estás escuchando este mensaje. Y es el Señor quien habla a tu vida. Yo sé que tú reconoces la voz de tu pastor. Tú reconoces cuando el Espíritu Santo te está hablando allí a tu alma. Cuando el Espíritu Santo está ministrando a ti, a tu vida, mi hermano, directamente y te está diciendo a ti, levántate, sigue. No puedes quedarte en esa situación, no puedes quedarte ahí. No puedes darle el gusto a aquellos que te han dicho a ti que tú vas a terminarte apartando. Tú no puedes darle el gusto a ellos, levántate, sigue, continúa. Porque ese es nuestro pastor.
que nos conforta, que nos levanta, que nos da las fuerzas para continuar, mi hermano. El pastor nos ama, mi hermano. Yo puedo sentir aquí el amor de Dios, el abrazo del Espíritu Santo. Porque servir al Señor, mi hermano, no es fácil. Porque querer servir a Dios no es fácil. Porque querer llevar el Evangelio no es fácil. Porque hay momentos de cansancio, hay momentos de debilidad. Hay momentos difíciles que atravesamos, pero ahí está Él con cada uno de nosotros, mi hermano. Es Él. Es Él quien está ahora allí contigo. Es Él quien te hace sentir eso ahora a ti, allí en ese lugar, a través de esa pantalla, tal vez en esa habitación. Es Él. Es Él quien te dice: yo te levanto en mis brazos para que tú puedas continuar. Amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios, mi hermano? Dale la gloria a Dios, porque solamente Él se la merece. El pastor llevaba a sus ovejas cansadas en sus brazos. Oh, mi hermano, qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto, mi hermano. Qué maravilloso es poder entender el amor de Dios. Qué maravilloso es poder ver que el Señor, cuando estamos cansados, no nos desecha, mi hermano. Cuando estamos batallando, no nos desecha. Cuando estamos allí, mi hermano, luchando con muchas cosas, el Señor no nos desecha. El Señor nos levanta para poder continuar. Y seguía diciendo David: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David entendía que como él era la oveja y Jehová era su pastor, las sendas, el camino donde las llevaba el Señor era el camino de justicia, el camino correcto. ¿Quién sabe, mi hermano, el camino por el cual tienen que andar las ovejas? Es el pastor. Quien nos conduce al verdadero camino de justicia es el pastor. Es el pastor, mi hermano. Es el pastor quien sabe cuál es el camino correcto para usted y para mí. Es el pastor quien sabe, mi hermano, hacia dónde dirigirnos a cada uno de nosotros. Y aquí habla de la oveja que rinde su voluntad a Dios. Aquí habla de la oveja que le dice a Dios: Señor, en cada situación que yo esté viviendo, ya no quiero decidir yo. Ya quiero que usted me guíe, ya quiero que usted me enseñe, ya quiero que usted me dirija, tal vez hablándome a mí o tal vez a través de su palabra, pero yo quiero ser dirigido por ti. Porque muchas veces he tratado de solucionar las cosas a mi manera y me he equivocado. Porque muchas veces he querido hacer las cosas como yo he pensado, y lo que he terminado trayendo a mi vida, a la familia, es caos, es tristeza, es llanto, es dolor. Aquí mi hermano habla de esa oveja que se rinde a la voluntad de su pastor, que le entrega a su pastor y le dice: dirígeme tú. Señor, llévame tú por ese camino correcto. Llévame tú a vivir esa vida correcta. Elige tú para mí lo que es bueno y lo que es malo. Dime tú para mí qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Háblame tú a mí, Señor, qué cosas están permitidas y qué no. Así habla, mi hermano, aquella oveja que se ha rendido a la voluntad de su pastor y que entiende que las sendas que el Señor nos va a llevar son sendas de justicia. El Señor no nos lleva por sendas de perdición. El Señor nos lleva por sendas de justicia, por sendas que traen a nosotros vida eterna, mi hermano. Vida eterna. El Señor nos lleva por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mi hermano, muchas veces la oveja no se deja guiar por el pastor. Muchas veces
La oveja no quiere seguir el camino que el pastor le ha trazado. No quiere hacer eso, él quiere hacer las cosas a su manera. Él quiere escoger el lugar hacia donde él va. Todo esto, mi hermano, todo esto se vive cuando hay una relación con el pastor. Si no hay relación con el pastor, la oveja no será guiada por él, porque va a tomar sus propias decisiones, porque va a marcar él su propio camino. Pero la oveja que se ha rendido a la voluntad de su pastor sabe que el camino de su Señor siempre será mejor que el de él. Los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros, mi hermano. Esa es una realidad. Esa es una realidad. A veces queremos cosas para nuestra vida que Dios, mi hermano, no ha establecido para nosotros. Mi hermano, pero ¿cómo yo sé cuál es el plan? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para mí? Eso se ve en la intimidad. Por eso es necesario tener intimidad con Dios, una relación con Dios, para saber cuando Dios me dice sí, para saber cuando Dios me dice no, mi hermano. Por eso esto era una relación de David con el Señor. Era una relación de Jehová como pastor y David como su oveja. El Señor lo dijo así, para que nosotros podamos entender, mi hermano. Isaías, una vez más, Isaías 55. Verso 8 y verso 9. Habla así el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El camino del Señor siempre será mejor que nuestros caminos. Por eso, mi hermano, tenemos que dejarnos guiar por Él. Tenemos que dejar que el Señor nos guíe, mi hermano. Cada vez que usted atraviesa alguna situación, venga la palabra del Señor. Hable con Dios, busque en la Biblia la dirección de Dios con respecto a esa situación. Siempre, mi hermano, usted busque en la Biblia la dirección de Dios para ti, para que tú sepas qué camino el Señor nos ha trazado, qué camino Dios ha escogido para nosotros. Nos ha dicho a nosotros, es por acá, es por acá. Ahora me peleé con aquella persona y yo ya no quiero perdonar, yo ya no quiero ya saber nada de él. Vengo a la Biblia y el Señor me dice, es por acá, por el camino del perdón, es por acá, por el camino de la restauración, es por acá, por el camino de la misericordia. Así nos dice el Señor, mi hermano, así nos dice el Señor. Yo quiero ahora, no sé, comenzar a tener muchas riquezas. Yo codicio lo que tiene el vecino, el carro, la mansión, los viajes, los lujos. Y el Señor nos dice, es por acá, no ame la riqueza, no ame las riquezas. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas serán añadidas. Mi hermano, así nos dirige el Señor, así nos encamina el Señor, así marca, mi hermano, el camino que nosotros tenemos que seguir el Señor. Y tenemos que entender que el camino de Dios para nosotros es mejor que el camino que nosotros pensamos que es el correcto. Amén. Ese es la oveja que se ha rendido a la voluntad de su pastor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mi hermano, dale un fuerte aplauso al Señor. Allí, si usted puede hacer bulla en su cuarto, gloria a Dios por eso. Tal vez te dicen, calla, hoy que estás que haces bulla. Pero nos gozamos en la palabra del Señor. Mi hermano, yo hablo así porque me gozo en la palabra del Señor, porque usted disfruta de esto y yo también. Yo también
salgo bendecido de esto. Salgo, mi hermano, lleno de gozo de esto, de poder ver la relación que hay con respecto a mi pastor. Ahora, seguimos aquí, mi hermano. Ya falta poco. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo primero que destaca David y dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, en medio del peligro, mi hermano, en medio de esa oscuridad, aunque yo esté allí, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara, esta vara que se menciona aquí, era un garrote, mi hermano, muy pequeño que tenían los pastores que usaban para proteger a su rebaño. Ellos usaban la vara para proteger a su rebaño. Mi hermano, la relación del pastor con las ovejas era muy cercana. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento, usted va a ver que dice que aquellos que no son los pastores ven el peligro y salen corriendo. Pero el verdadero pastor no, dice Jesús, el verdadero pastor su vida da por las ovejas. Porque los pastores, mi hermano, defendían a las ovejas, aún incluso de los depredadores. Y tomaban esa vara, mi hermano. Y con esa vara defendían a sus ovejas, a su rebaño. Y así el Señor, mi hermano, habla aquí de la protección que Él nos da, aún en medio de la adversidad. Nosotros podemos estar seguros delante de los enemigos, delante del peligro, delante de las cosas difíciles, porque Dios nos protege. Es Dios quien nos protege. David dice, tú estarás conmigo. O sea, cuando tú estás por esos lugares oscuros, por esos lugares peligrosos, es el Señor quien te protege, es el Señor quien está contigo. Mi hermano, tú nunca estás solo, el Señor está contigo. Tu pastor está contigo y Él protege tu vida, Él protege tu familia, Él protege a tus hijos, Él protege tu salud, Él protege tu dinero, Él protege, mi hermano, todas las cosas que tú tienes porque tú eres su oveja. Tú eres su oveja y Él protege. Él protege a su rebaño, a sus ovejas. Amén. Él te protege, mi hermano. Ahora David habla aquí de la protección que le da el pastor a las ovejas. Siéntete protegido porque tu Dios es quien te guarda, es quien te cuida. Un salmo dice, Jehová es mi guardador, Jehová es mi protector. Jehová es nuestro protector, nuestro guardador. Es quien nos defiende de los enemigos, mi hermano, de los depredadores. Es el Señor. Amén. Mi hermana Luisa, téngame un poco de paciencia, amén, sino que estamos en la meditación de la palabra del Señor y lo hacemos todo con orden. Ahora estamos meditando y luego al final del mensaje ya hacemos un tiempo de oración. Amén. Dice David, tu vara, es por esa vara que el Señor la protege. No, mi hermana, está bien que usted ponga los pedidos de oración. Yo le digo más bien por mí. Usted va a decir, estoy que pido oración y no, el hermano no me hace caso. Es porque estoy concentrado en el mensaje. Amén, pero a nosotros nos encanta que las personas se conecten aquí y que también hagan sus pedidos de oración. Dice David, tu cayado me infundirán aliento. Este cayado era otra herramienta que usaba el pastor. El cayado, mi hermano, era un palo con un tipo gancho en la parte superior. Y lo que hacía el pastor es, cuando una oveja se estaba saliendo del camino, así desviando, él tomaba el cayado y la jalaba. Y le decía, por allá no, ovejita, es por acá. No te vayas por ese lugar, es por acá. El cayado lo usaba para
traer de nuevo el camino correcto a su oveja. Y el Señor, mi hermano, es quien nos alinea cuando nos estamos saliendo del camino correcto. Es el Señor. Por eso muchas veces cuando estamos haciendo algo, es el Señor quien nos permite escuchar una palabra que nos confronta. Es el Señor quien nos permite escuchar una palabra que yo siento, mi hermano, la corrección de Dios. Y muchas veces culpamos al predicador y decimos, ese predicador. No, no es el predicador, es Dios, mi hermano. Es Dios quien nos jala con su cayado para ponernos en el camino correcto. Es Dios, mi hermano, quien dirige nuestros pasos cuando nos estamos yendo por un camino equivocado. Es Dios. El creyente que comenzó ya a hacer cierto tipo de prácticas que antes no hacía. Ahora ve cierto tipo de cosas que antes no veía. Ahora permite él escuchar ciertas cosas que no escuchaba. Y ahí está el Señor, jalándonos con el cayado. Ven por acá, no te vayas para allá. No permitas eso ahora. No dejes que eso entre en tu vida. Ese es el cayado, mi hermano. Lo que el pastor usa para traer de nuevo al camino correcto a su rebaño. Por eso decía David, me infundirán aliento, o sea, tu vara, tu protección. Y cuando yo me desvío, que tú me corriges, me infundan aliento, me dan esa seguridad de saber de que tú me proteges y que tú me encaminas. Amén. Esta vara de aquí, también servía para corregir a aquellas ovejas tercas que una y otra vez se desviaban del camino. El pastor tomaba la vara, ¡pum, pum, pum! Ya no te vayas más por allá. Ese es el pastor, mi hermano. Porque el pastor también corrige. Porque el pastor también nos corrige. A veces tenemos que llorar para entender que estamos haciendo malas cosas. A veces tenemos que estar allí, mi hermano, ya nosotros tirados en el suelo para entender que nos estábamos desviando, que estábamos hechos los necios, que Dios nos hablaba una y otra vez y que yo no hacía caso a lo que Dios hablaba a mi vida. A veces estamos así y el Señor nos corrige con su vara. La Biblia dice que el Señor corrige a sus hijos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Él es nuestro Padre y también es nuestro pastor. Amén. Ahora, mi hermano, sigue el Salmos. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Quiero acelerar aquí, mi hermano. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David ahora destaca la soberanía de Dios. Imagínese usted, mi hermano, ahí están los enemigos de David, pero Dios allí delante de los enemigos le prepara una mesa para que David coma. David aquí sale un poco del enfoque de las ovejas y habla esto para declarar la soberanía de Dios. Porque Dios, aún en medio de la adversidad, en medio de nuestros enemigos, Él nos alimenta. Dios es soberano, mi hermano, Dios es soberano. Y por encima de las cosas que nosotros podamos estar viviendo, tenemos que entender que nuestro Dios es soberano. Y aún incluso en medio de la adversidad, en medio de los enemigos, en medio de las cosas que se levantan, Dios no teme. Dios no teme, mi hermano. A veces tememos nosotros, pero Dios no. Dios está ahí confiado. Dios está ahí, mi hermano, alimentándonos con tanta seguridad que Él tiene, porque Él es Dios. Él no tiene miedo del infierno. Él no tiene miedo, mi hermano, de los brujos. Él no tiene miedo de nada de esas cosas. Dios es Dios. E incluso delante de nuestros enemigos, Él nos alimenta. Y Dios dice, hey, tranquilo, tranquilo, come. ¿Por qué temes? ¿Por qué te da miedo que te han dicho que aquella bruja se va a levantar contra ti y contra tu familia? ¿Por qué temes que te han dicho que aquella bruja ahora va a hacer lo imposible para destruir a tus hijos? ¿Por qué temes? ¿Que acaso no has visto que yo estoy aquí?
¿Que acaso no has visto que yo soy soberano sobre todas las cosas, que incluso en medio de esto, de los enemigos, yo estoy tan relajado y tan confiado? Porque Dios es Dios. Amén. Y Él es soberano por encima de todas las cosas. Ahora, sigue aquí el Salmo y dice David: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David vuelve a entrar nuevamente al enfoque de las ovejas, porque esto era algo que se realizaba antes, mi hermano. Por ejemplo, las ovejas estaban muy expuestas al ataque de moscas o parásitos. Muchas veces se le introducían por las narices o por la nariz o también por los ojos. Y lo que hacía el pastor es ungir su cabeza con aceite. A veces, mi hermano, el malestar, la molestia en las ovejas era tan grande que ellas de desesperación se golpeaban la cabeza así contra tal vez una roca para aliviar el dolor, para aliviar el malestar. Por eso agarraba el pastor y ungía su cabeza con aceite, para que los parásitos no entren, mi hermano, en la nariz de la oveja, ni en los ojos de esa oveja. Y esto me hace acordar, el aceite me hace acordar directamente al Espíritu Santo en nuestras vidas. Directamente, mi hermano. El Señor nos dejó a nosotros, mi hermano, nuestro tiempo no es el tiempo de Israel allá en el desierto, no. Nuestro tiempo es diferente. Estamos en el tiempo de la gracia, en el ministerio del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos del Espíritu Santo, mi hermano, para ser libres de los parásitos de este mundo. Necesitamos del Espíritu Santo para ser libres de los parásitos que hay en este mundo. El creyente tiene que entender que es dependiente del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que si queremos vencer lo que nos atormenta, lo que nos hace doler la cabeza, esos pensamientos, esas luchas internas en nuestra mente, necesitamos del Espíritu Santo, mi hermano. Necesitamos del Espíritu Santo. Mi hermano, yo intento vencer las cosas que yo veo de verdad. De verdad yo vine al Evangelio, yo quiero vencer aquello. Yo tenía esas prácticas tan terribles y yo he querido dejarlas de hacer, pero no puedo. Tú necesitas del Espíritu Santo. Necesitas esa unción sobre ti de aceite, mi hermano, para que tú puedas vencer esas malas prácticas, esos malos hábitos, esos parásitos que se meten a través de los ojos. Tú necesitas del Espíritu Santo. Amén. Solamente a través del Espíritu Santo serás libre de aquellas cosas que te pueden atormentar a ti, a tal punto que como aquella ovejita, mi hermano, que se golpeaba contra la roca, así también entra el creyente a veces en un momento de desesperación. Hay hábitos, hay maneras de hablar, hay pensamientos en nosotros que solamente el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. Pon conmigo allí en los comentarios, así como ha puesto nuestra hermana Leticia: yo necesito al Espíritu Santo. Yo necesito al Espíritu Santo. Si quiero vencer estas cosas que yo sé que están mal, que tengo que cambiar, necesito al Espíritu Santo. Si yo quiero dejar de ver esas cosas que sé que están mal, necesito del Espíritu Santo. David decía: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué interesante ver que la unción del aceite era hasta que la copa quedaba rebosando. El Espíritu Santo, mi hermano, no es dado por medida a nuestras vidas, no. El Señor nos llena de esa unción hasta que nuestra copa queda rebosando.
Amén, pero necesitamos anhelar eso. Lamentablemente se ve muy poco en este tiempo creyentes que de verdad sienten esa necesidad del Espíritu Santo en sus vidas. No han comprendido lo que es el Evangelio, no han comprendido que nosotros, mi hermano, por nuestra propia naturaleza no vamos a poder vencer nunca el pecado, nunca. Y necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos primero arrepentirnos, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y vivir bajo esa dependencia del Espíritu para poder vencer y ser libres de los parásitos de este mundo. Ahora aquí ya para terminar, mi hermano, David, después de ver todo esto, después de escribir todo esto, hace una declaración y él dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mi hermano, él se da cuenta de que Jehová es su pastor. Y él dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, con el Señor no hay de qué preocuparse. Yo puedo ver aquí por el cuidado del pastor hacia las ovejas, que la misericordia de Dios estará conmigo todos los días de mi vida. Y David termina diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. David, mi hermano, habla de la casa del Señor, del templo del Señor, del tabernáculo del Señor. Y tal vez nosotros no tenemos ese tabernáculo, ese templo, pero hay un lugar donde la iglesia del Señor se reúne. Mi hermano, entienda esto. Somos un rebaño, somos ovejas, pero somos un rebaño. Y el rebaño tiene que estar unido. El rebaño tiene que estar junto. El rebaño tiene que estar agrupado. En el rebaño, mi hermano, no pueden haber divisiones. En el rebaño no pueden haber discusiones. En el rebaño no pueden haber contiendas. El rebaño tiene que estar unido. Unido, mi hermano, unido. En el rebaño no pueden haber contiendas. Y tenemos que estar unidos. Hay muchos pensamientos ahora, por eso yo le decía al principio, tenemos que reconocer la voz de Jesús. Hay muchos que dicen ahora: ya no necesito yo el templo, ya no necesito yo una congregación, ya no necesito yo ir a la iglesia. Mi hermano, qué equivocado está el pueblo de Dios. Qué equivocado están aquellas personas que se han dejado endulzar, engañar por aquellos predicadores que hablan, mi hermano, lo que ellos piensan y no lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia llama a la iglesia a congregarse. Congregarse es unirse, mi hermano. ¿Cómo yo voy a congregar estando en mi casa y el otro en su casa? No, eso no es congregarse. Congregarse es unirnos. Cada oveja se une y se forma el rebaño. Eso es congregarse. El rebaño tiene que permanecer unido. Amén. Por eso volvemos al principio. Y David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora que hemos entendido todo esto, mi hermano, podemos decir también nosotros: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No me faltará delicados pastos. No me faltará protección. No me faltará aceite para mi cabeza cuando esté allí con los pensamientos que me atormentan. No me faltará aquella mano que me levante cuando yo esté cansado. Nada me faltará. Habla más que la provisión económica. Va más allá. Va más allá, mi hermano. Cubre todas las áreas de nuestra vida. El área que nosotros necesitamos para alimentarnos, pero también el área espiritual. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y repite conmigo allí en los comentarios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque el Señor cubre cada área
de nuestra vida. Por eso esto de aquí yo lo había dejado para el final, para que podamos entender lo que esto significa. Nada nos faltará teniendo a nuestro pastor. Amén. Yo le ruego al Señor que así como usted hoy haya sido ministrado por esta palabra, mi hermano, que usted salga de aquí renovado, que usted salga de aquí con nuevas fuerzas, que usted salga de aquí con esa fe renovada, esa confianza renovada, que usted salga de aquí sintiendo el amor de Dios por ti, porque Dios te ama, porque así como este pastor daba su vida por las ovejas, así también el Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Porque el Señor defendía a las ovejas, porque las ovejas, mi hermano, no eran animales que se podían defender por ellas solas, no. Ellos no tenían garras, ellos no tenían colmillos, ellos eran lentos para correr, pero necesitaban, dependían de la protección de su pastor. Y así somos nosotros, mi hermano, nosotros dependemos de la protección de Dios para nuestra vida. El creyente no arregla los problemas a golpes. El creyente no arregla los problemas a través de la violencia, no. Tenemos descanso en nuestro pastor, que Él es quien pelea por nosotros. Él es quien nos protege. Amén, mi hermano, Él es quien nos protege. Ora conmigo. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Yo estoy sintiendo aquí, mi hermano, y gloria a Dios por eso. Y gracias le damos al Señor porque su presencia se hace aquí siempre, mi hermano, tangible, presente en medio de nosotros. La sentimos tan cerca. Y esto es maravilloso. Ora conmigo. Déjate ministrar por el Espíritu Santo. Déjate ministrar por tu pastor. Déjate levantar por tu pastor. Déjate cuidar por tu pastor. ¿Sabes? Mira a tu alrededor. Tal vez te ves en un lugar oscuro, pero camina confiado. Tal vez ves que hay peligro a tu alrededor, pero acuéstate y descansa, porque el pastor está allí contigo. Porque el pastor está allí, mi hermano, mirando, vigilando, atento a todo peligro, a todo depredador. Descansa en el Señor. Descansa en Él. Oh bendito Dios de los cielos. Oh Padre amado, es imposible no quebrarse así cuando uno siente tu presencia. Es imposible, Señor, resistirnos cuando sentimos tu presencia, cuando podemos sentir a través de tu palabra el amor que usted tiene por cada uno de nosotros. Y usted, Señor, hoy una vez más ha hablado nuestras vidas y ha renovado nuestras fuerzas, ha renovado nuestra fe, ha renovado nuestra confianza en ti. Y te damos gracias, Padre, porque usted nos hace entender que usted es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, Señor, en ningún área de nuestra vida, porque usted cuida de nosotros, usted guarda de nosotros, usted protege, Señor, a cada uno de sus hijos, sus siervos, sus ovejas. Padre, somos tus ovejas. Padre, somos tus ovejas y queremos que nos mire ahora así como esas ovejas, Señor, indefensas delante del enemigo, delante de los adversarios. Así míranos, Señor. Vivimos en un mundo donde muchas veces tratan de destruirnos, el infierno se levanta contra nosotros, mas solo nosotros no podemos hacer nada, por eso dependemos de ti. Por eso te rogamos, ayúdanos, Señor, pelea por nosotros, pelea nuestras batallas, defiéndenos, Señor, de toda adversidad, de todo peligro. Ayúdanos a descansar aún en medio de los problemas. Y si hemos estado aturdidos, preocupados, ansiosos por lo que estábamos viviendo, te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes ahora a descansar en ti. Mas te rogamos, Señor, ten misericordia.
Ayúdanos a salir de esa situación, ayúdanos a salir de ese problema. Muéstranos el camino, muéstranos el camino, Señor. A veces parece que estamos en una oscuridad tremenda donde no vemos la salida, pero usted es quien nos muestra el camino, Padre. Levanta a tus hijos en tus brazos, tus hijos que están débiles, que están cansados, que ya no quieren caminar. Levanta a tus hijos, Señor, en tus brazos, que ellos puedan sentir ese abrazo tuyo ahora, esas fuerzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquí nosotros nos humillamos delante de ti como un solo rebaño, Padre, como un solo rebaño. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, extiende tu mano hacia nosotros, ayúdanos. No permita nunca que caminemos solos. No permita nunca, Señor, que nos alejemos de ti, Padre. No permita nunca que volvamos atrás. No permita nunca. Llénanos de tu Santo Espíritu. Llénanos a cada día de tu Santo Espíritu, Padre, para poder vencer las cosas de este mundo, para poder apartarnos de las malas prácticas, de los malos hábitos. Solamente contigo vamos a poder vencer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú nos amas, Señor, tú nos amas. Tú nos amas como nadie jamás nos ha amado. Tú nos amas, Señor, de una manera incomparable. Oh Espíritu Santo de Dios, ministra a tu pueblo, ministra a tus hijos. Ministra a tus siervos, a tus siervas que están aquí con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú nos reúnes con un propósito siempre, Padre. Y usted nos ha reunido aquí para hablar una vez más a nuestras vidas. Gracias. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias de todo corazón. Gracias. Y reconocemos que sin ti nada sería posible nunca, Padre, nunca. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. En el nombre de Jesús. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Jehová es tu pastor y nada te faltará. ¿Sabes? Sécate esas lágrimas. Sécate esas lágrimas porque todavía hay camino para avanzar, mi hermano. Sécate esas lágrimas porque hay un amor tan grande que nos guarda y que nos protege, que es el amor de nuestro Dios. Sécate esas lágrimas, mi hermano, porque tú no estás solo. Hay alguien que pelea por ti. Muchos pueden haber dicho, lo vamos a destruir, pero Dios dice, tranquilo. Aún en medio de los enemigos, yo aderezo tu mesa. Confía en el Señor. Confía en el Señor, mi hermano. Amén. Gracias le damos al Señor por la palabra de esta tarde. Dale un fuerte gloria a Dios allí en los comentarios, mi hermano.